nombre, de dónde es, su congregación, lo que nos quiera compartir, mi querido Alan. Claro, muy buenas noches, Luis, a Yaca, a toda la audiencia. Eh, bueno, yo no soy una persona muy conocida en los medios, estoy empezando hace poco a hacer apología. Tampoco represento una denominación en particular. Se podría decir que soy cristiano evangélico, no denominacional. Mi autoridad en la escritura, trato de defender solo lo que sale en la palabra del Señor, sin compromiso extra, se podría decir, sin ponerle límite a la conciencia y a lo que uno entiende. Y bueno, espero sobre todo poder hablar conforme a la palabra de Dios y la verdad, que la verdad sea la que salga triunfante en este debate. Antes que todo, le agradezco a Dios por esta oportunidad, por darnos la vida, por poder estar acá y llevar a cabo este diálogo, debate. Bueno, tenía entendido que era solo sobre la autoridad del Papa, pero ahora sumaron un... No. A ver, la idea Sí. es, el debate es la autoridad papal, ok, pero se Claro. supone que vos al tratar de refutar la postura católica vas a presentar una propuesta, ¿no? O sea, si la autoridad del Papa no es la que debe de regir la Iglesia, tú debes de mostrar cuál sería entonces la autoridad legítima. Entonces, en eso es que entiendo que vos vas a mostrar también que de alguna forma la sola escritura sería como la propuesta que puede sustituir la postura católica. No sé si estoy entendiendo mal. Pero tu tarea es refutar, tu tarea es refutar la postura católica de la autoridad papal. Punto, se terminó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos viniste a refutar la postura católica sobre la autoridad del Papa. ¿No? Ok, perfecto, entonces. Vamos ahí. Ok, entonces digamos que el tema realmente va a ser la autoridad papal. ¿Es real o no? Ok, así, Digamos así. sí, ¿Está bien? me gusta. Creo que sería más justo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Alan? Yo pienso que eso es lo que se había conversado. Igual, si el concepto que tiene Luis es cercano a lo que yo creo, pero no es preciso. Entonces, claro, tal vez si ese es el título, no sería lo más apegado a la realidad. Entonces, digamos, la autoridad papal es real, es lo afirmado por Luis, y vos vas a demostrar que la autoridad papal no es real. Entonces, digamos, Eso sería entonces. Ahí estamos alineados, Alan. Sí, eso es lo que tenía entendido yo. Ok, Eso es lo que perfecto, tenía entendido. perfecto. Perfecto. Lo repito nuevamente solamente para que quede en el video y luego cuando toque retransmitir, entonces estén alineados los temas para cada uno. Y bueno, la presentación de Alan es esa. Luis, tu presentación breve para los hermanos del canal de Alan, por favor, adelante. Ok. Bueno, mi nombre es Luis, soy un converso al catolicismo, hace aproximadamente unos 4 años. Vengo del protestantismo y bueno, pretendo defender las doctrinas católicas porque entiendo que tienen no solamente el aval histórico de la Iglesia, sino también el aval de las Escrituras, el aval de Jesucristo y el aval de los apóstoles. Así que bueno, mi tarea en esta tarde, en esta noche, es defender la fe católica. Una vez más, mi nombre es Luis. Y bueno, un saludo para todos los que van a ver en diferido en el canal del hermano Alan. Es una pena que como no tenemos una plataforma de pago no podamos transmitir de forma directa en los dos canales, pero bueno, él lo va a subir, me imagino yo, así que desde ya estoy saludando también a los seguidores de Alan, ¿ok? Excelente, muchas gracias, Luis.
Antes de continuar, ¿me podés confirmar mi conexión, Lucho? Porque no sé si soy yo o es Alan, pero yo veo conexión en rojo. ¿Tu conexión o la de Alan? La No tuya sé, está yo veo bien, yo conexión. la veo bien y la de Alan también. Ah, bueno, ok. Perfecto, perfecto, porque yo, bueno, ahora veo bien. Ahora está perfecto. Listo. Ok, entonces, a ver, pongo el tiempo en... Epa, está arrancando. A ver, dame un segundo, que esto lo voy a alistar. Listo. Ahí. Son 10 minutos iniciales. Para no interrumpirles, faltando 2 minutos, yo voy a volver a prender mi cámara. Cuando me vean a mí, entonces señal de que les falta 2 minutos para concluir el tiempo. Entonces así no interfiero con la exposición de cada uno. ¿Estamos de Ok, acuerdo? yo estoy de acuerdo. Sí. Vamos a ponernos de acuerdo de quién comienza el debate, no sé. Dale. Alan, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tenés de quién arranca? Da lo Como, como mismo. lo desee el anfitrión, el dueño Ok, ok. del canal. Como yo soy la parte en este caso que defiende, entonces voy a comenzar. ¿Ok? ¿Qué, Micrófono. qué pasó? No, Explotó. ahí se explotó de vuelta. Capaz que eso pasa cuando me acerco, no sé, ni idea. Bueno, no importa. Bueno, vamos arriba, no sé, es algo que escapa de, al menos no es algo, no parece ser un problema de acá de cables o cosas por el estilo, ¿eh? Bueno, muy bien. Comienzo yo que soy la parte, ¿cómo? No, perdón. Iba a decir que cualquier cosa, si pasa de vuelta ese sonido, y como acá en el estudio es verdadera, o sea, te cortan la inspiración de repente, entonces yo paro el tiempo, aviso, se normaliza y continuamos, ¿les parece? Está Porque perfecto, algo que perfecto. no sabemos cuándo puede pasar, de repente pasa, o si no pasa, no pasa nada. Estamos de acuerdo. Dale, perfecto entonces. Listo, entonces Te- pongo el cronómetro en pantalla. Cuando vos empieces, Luis, yo empiezo a correr el tiempo y arrancamos. Perfecto. Arrancamos entonces. Muy bien. En esta tarde, en esta noche, espero defender bien la postura católica desde la Biblia, desde la historia, desde la lógica, desde la razón. Hoy vamos a defender la postura de la autoridad del Papa y todo lo que conlleva, ¿no? Su infalibilidad, primacía, supremacía. Bueno, ya saben, ¿no? Todo lo concerniente a la figura del Papa. Antes de hablar de la autoridad del Papa, aclaremos primero qué significa Papa. La palabra viene del latín papa, que significa padre, y eso es justamente lo que representa el padre y pastor espiritual que guía toda la iglesia, así como cada obispo guía su diócesis. Y esto no nace en la Edad Media, nace con Cristo, ya que él mismo le da a Pedro una misión única. Porque algo es evidente, y es esto justamente, la autoridad que Cristo le delega a Pedro. Jesucristo mismo le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Es interesante que esto se lo dice únicamente a Pedro. Y únicamente a Pedro Jesucristo le da las llaves del reino, no a todos los discípulos. Se las dio solamente a Pedro. Y las llaves, en el lenguaje bíblico, incluso esto lo podríamos ver en Isaías 22, significan autoridad real para abrir, cerrar y admitir, incluso excluir. Ese es el símbolo del mayordomo del reino, del administrador supremo. Entonces surge la pregunta inevitable: si Cristo no le entregó la llave a todos,
¿Por qué hoy todos creen tener autoridad para interpretar la Biblia por su cuenta y decidir qué es doctrina vinculante y qué no? De hecho, el hermano Alan hoy va a tratar de demostrar que la autoridad del Papa no es bíblica, pero sin embargo, él se estaría como proclamando Papa, un Papa individual, y estaría también de alguna forma promoviendo la idea de que cada creyente es su propio Papa, que cada creyente va a tratar de, decidir qué es lo que tiene que seguir y qué es lo que no tiene que seguir, convirtiendo al cristianismo en una especie también de anarquía religiosa. Y quiero ser claro desde el comienzo. Yo sí puedo demostrar bíblicamente que Cristo le dio la autoridad especial, única y diferenciada al apóstol Pedro. Puedo hacerlo desde Mateo 16, Lucas 22, Juan 21, Hechos de los Apóstoles y desde la escritura misma de la iglesia primitiva. Pero mi oponente no podrá demostrar, porque la Biblia no enseña, que todos los creyentes tienen autoridad doctrinal. Esa idea no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Las Escrituras sí nos enseña que Cristo le delegó autoridad a Pedro, pero no enseña en ninguna parte la Biblia que cada creyente es su propio pastor y el propio guía de su vida espiritual. Por eso, discutir al papado no es discutir un título eclesiástico simplemente, es discutir sobre el diseño que Cristo mismo estableció en su iglesia. Mateo 18:17 habla de una autoridad visible que es capaz de juzgar. En Mateo 18:17 no encontramos que cada creyente es una autoridad individual, sino que encontramos una estructura donde hay una especie de jerarquía. Efesios 4:11 al 14 muestra una estructura jerárquica diseñada para impedir confusión doctrinal. La fe cristiana nunca fue una colección de interpretaciones privadas. De hecho, el apóstol Pedro, él prohíbe y enseña que justamente la palabra de la profecía no fue entregada de forma privada. Si cada creyente fuera su propio intérprete infalible, Cristo no habría instituido ninguna iglesia visible ni ningún líder. De hecho, el hermano Alan, él estuvo en este canal defendiendo la idea de que ni siquiera es necesario estar debajo del pastorado de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él cree que con la sola Biblia él podría estar bajo el pastorado de Cristo, por ende no habría necesidad de estar debajo de la autoridad y de la guía de ningún pastor. Cosa que sería incluso hasta una propuesta antibíblica. Mateo 16, 18 al 19, se nos habla de las llaves y la famosa roca. Este es el centro del caso. Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Jesús cambia a Simón a roca. En la Biblia, cambio de nombre es misión única y fundacional. Tú eres Pedro. Jesús no habla de una idea abstracta, habla de él, directamente le habla a Pedro. Las llaves del reino, llaves, que es igual a poder de gobierno, Isaías 22. Cargo transmisible, no es simplemente algo simbólico, es un cargo que se le da a una persona, y esa persona se llama Pedro. Mi oponente cree que Jesús le dio a Pedro un souvenir, pero la Biblia no dice que simplemente fue algo así como simbólico. Cristo le delegó una autoridad que no le delegó a ningún otro apóstol. Lucas 22, versículo 31 al 32, se nos habla justamente de algo que podría llamarse como indefectibilidad y misión doctrinal. O sea, básicamente se nos habla ahí de una iglesia que tiene la necesidad de tener una doctrina clara, precisa, una doctrina que no sea confusa,
para que todos sepan que están en la doctrina verdadera. Jesús ora por uno. ¿Qué cosa, no? Jesús ora por uno, y ese uno es Pedro. Y dice: he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Aquí Cristo establece algo interesante. Un primado doctrinal. Una misión de confirmar en la doctrina a sus demás hermanos. Una oración especial que no hizo por todos los apóstoles, sino que hizo por la cabeza de la iglesia visible, que es Pedro, el sucesor de Cristo, o el mayordomo de Jesucristo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, se nos habla de un pastor universal. Por eso es que estamos en la iglesia católica. Una iglesia universal con un pastor universal. Jesús resucitado dice: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Gracias, Yaka. 3 veces Jesús reitera esto. Es como para que quede bien claro. Jesucristo le está dando una autoridad a Pedro, una misión. Y para que nadie vaya a dudar, Jesucristo lo repite 3 veces. Esto implica una jurisdicción universal. El que pastorea las ovejas de Cristo, pastorea a la iglesia de Cristo, que es universal. Esa misión se la dio solo a Pedro. La iglesia primitiva trató a Pedro como líder real. Pedro habla por todos en Mateo 16:16. Jesús paga por él y por Pedro en Mateo 17:27. Pedro lidera la elección de Matías en Hechos 1:15. Predica el primer sermón en Hechos 2. Realiza el primer milagro apostólico en Hechos 3. Se revela la apertura a los gentiles en Hechos 10 a través de Pedro. En el concilio de Jerusalén, primero habla Pedro y luego Santiago confirma. O sea, no era un predicador más, era el líder operativo de la iglesia. Y voy cerrando con esto. Mateo 16, versículo 18 al 19, Pedro recibe las llaves. Mateo 18:18, los apóstoles reciben atar y desatar, pero no las llaves. Las llaves son un símbolo de primacía, no de igualdad. Los demás apóstoles tienen la autoridad de perdonar, pero siempre y cuando estén en comunión con aquel que es el supervisor de la iglesia. El pastor universal, que es Pedro, aquel que recibió las llaves y el que va a confirmar a los demás apóstoles. Ahora espero que mi hermano pueda refutar todo esto en su tiempo. Ya, vamos en el nombre del Señor. Ya, bueno, van a poder notar que acá mi contrincante en esta ocasión se puede decir es mejor comunicador que yo, ya, porque él se maneja mejor en estos medios, lleva más tiempo haciendo programa y todo. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para la gloria de nuestro Señor, defender lo que dice la verdad de la Escritura, ¿cierto? El tema es si el Papa tiene la autoridad que se le adjudica. Mi posición claramente es que no, yo no reconozco esa autoridad y creo que no sale en la Escritura. Ya creo que no está enseñada en la palabra de Dios, ni tampoco a través de la historia, ni tampoco es lógico conforme al mensaje global de la Escritura. Bueno, voy a comenzar sin tenerlo preparado, por lo mismo que comenzó mi oponente en esta noche. Voy a comenzar definiendo lo que él me adelantó un poco, porque él ya definió lo que significa la palabra papa, ¿no es cierto? Viene del latín papa o del griego papas, ¿no es cierto?, que significa padre, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros encontramos una advertencia en la Escritura, que yo creo que muchos de acá la conocen, la cual está en Mateo 23, del 8 al 11. Pero vosotros no queráis que nadie os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí está hablándole a los discípulos incluidos, a todos, ¿no es cierto?
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Ya? Bueno, aquí pueden surgir muchas preguntas con este texto, ¿no es cierto? Él dice, no llamen a nadie Padre, pero todos tenemos Padre terrenal. Claramente no se está refiriendo a eso, ¿cierto? También nosotros vemos en la Escritura que existe un concepto de Padre en la palabra, que es el que engendra con el Evangelio, como lo es Pablo, como él lo dice. Tenéis muchos, ¿cómo se llama? Muchos maestros, pero solo un Padre en el Evangelio, que fui yo quien lo engendré, ¿cierto? Sabemos que existe. Pero ¿de qué Padre está hablando acá? De tener el título de Padre, el nombre de Padre. ¿Ya? En la Iglesia Católica Apostólica Romana acostumbran a los sacerdotes llamarle Padre. Yo ya no estoy de acuerdo con esto. ¿Ya? Pero peor aún, al Papa le dicen Santo Padre, un título que solo debe estar reservado para nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Y a eso es lo que hace advertencia Mateo 23, del 8 al 11. Precisamente a ese punto. ¿Ya? Entonces, ese es el por donde yo quería comenzar, derribando ya que el nombre en sí ya no aplica, ya no es correcto, y no es una usurpación de un nombre que solo se le debe dar a nuestro Creador. ¿Ya? Otro punto clave en esto, ¿no es cierto?, es la autoridad que se le da al Papa como vicario de Cristo, como representante de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es problema. ¿Ya? Porque se le da una exclusividad. ¿Ya? Y aquí yo pienso que voy a responder muchas de las dudas de lo que yo creo. Se le da una exclusividad al Papa como el representante de Cristo en la tierra. ¿Ya? Cuando ese puesto ya está ocupado por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Juan 16, del 3 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que le hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cierto? Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es el Espíritu Santo el encargado de representar a Cristo, de guiar a la Iglesia, y a través de todos los creyentes. No es exclusividad del Papa, de una cabeza. La Iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y nosotros somos todos hermanos y tenemos un Padre, y ese Padre es nuestro Creador. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿No es cierto? Miren. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros somos representantes de Cristo. Los que tenemos el Espíritu del Señor. Venimos en representación de Cristo. El Señor dijo a sus apóstoles: el que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Lo voy a parafrasear porque esto no lo tenía anotado. El Señor dice que el que reciba a sus apóstoles lo recibe a Él. ¿No es cierto? Que el que escucha sus palabras, escucha las palabras de Cristo también. Ya, veo que me queda poco, voy a tratar de acelerar un poco porque estoy medio... Miren, el Espíritu que recibimos nosotros, 1 Corintios 2, del 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero para el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque saben discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Notaron que dice que Él juzga todas las cosas y no es instruido por nadie, porque tenemos la mente de Cristo. Dice que la mente de Cristo escudriña hasta lo profundo de la mente de Dios. ¿Ya? El conocimiento de Dios viene a través de Cristo, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que esto está profetizado en el Antiguo Testamento? Jeremías 31, 34, 35, el nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto. Para los que no tienen claro lo que es el nuevo pacto, esto es el nuevo pacto. Y el versículo 34, Jeremías 31, 34, y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová. ¿Por qué va a hacer todo esto? Porque Él va a perdonar la maldad de ellos y no se va a acordar más de sus pecados. Esa es la causa. ¿Por qué todos van a conocer a Jehová? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando Cristo vino y pagó por nosotros como propiciación. Y ahí se da el cumplimiento del nuevo pacto. Quizá acá Luis va a querer decir que esto no aplica a nuestros tiempos, pero va a tener que demostrarlo con la Escritura. Isaías 54, que si todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Juan 6, 45, el cumplimiento de esta profecía. Escrito estaba por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos serán enseñados directamente por Dios, a través del Espíritu de Cristo. Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Otra vez, ¿cómo el conocimiento de Jehová? En Jesucristo, nuestro Señor. Y solo a través de Él y de su Espíritu. No necesitamos intermediarios. Bueno, y el punto 3, ¿no es cierto? La autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Ya, que también mencionó mi contrincante. Yo acá yo no comparto lo que él dice de esta exclusividad hacia Pedro. Sí que se menciona bastante que era un líder, eso que es evidente en la Escritura, ya, pero que se le otorgue como la autoridad de un Papa, eso no aparece en la palabra. Ya, lo que yo voy a demostrar es que el Papa bajo ningún punto es sucesor de Pedro, bajo ningún punto, ¿ya? Porque si fuera sucesor de Pedro, las obras de Pedro haría, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Hechos 10:26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cuando se le inclinaron delante a Pedro, Pedro le dijo, levántate, no te inclines delante de mí. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, a feligreses que se inclinan delante del Papa y le besan los pies. Y no responde lo mismo que Pedro, si creo que se cree superior incluso a Pedro. Mas Pedro dijo, Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, ¿qué podemos decir del Papa? Diría todo lo contrario. Lo que yo tengo es plata y oro, pero no te puedo hacer caminar. Pedro nunca dijo ser el vicario de Cristo. Pedro nunca dijo ser el Santo Padre. El liderazgo de la iglesia siempre fue grupal y la única cabeza ha sido Cristo. A partir del año 538, cuando el Papa Vigilio recibió el poder después de que el emperador Justiniano interviniese en Roma, se consolida la autoridad del Papa, recién en ese año. Y no tiene nada que ver con Pedro. Bueno, y que es infalible de ninguna manera. Para mi próxima intervención voy a hablar acerca de esto porque no me alcanzó el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me escucha. Si no me escucha, bueno. Algo raro técnicamente estará pasando ahí con su conexión. Con eso acabamos la primera parte de tesis. Vamos a pasar a la segunda, que son 10 minutos de refutación. Para esos 10 minutos arranca Luis. A ver. Ahí está, configurado. Lucho, cuando digas, yo le doy play. Tenía el audio apagado en el OBS. Ahora sí. Perfecto. Arrancamos. Muy bien. Señores, acá voy a demostrar que no tiene sentido lo que propone el hermano, porque él contradice sus propias afirmaciones, y lo voy a demostrar en todas las objeciones que voy a hacer a cada uno de sus puntos. Él comienza diciendo, yo no reconozco la autoridad del Papa, no está en la Biblia ni en la historia. ¿Según quién? Es la pregunta. ¿Según quién no está en la Biblia?
Si vos te referís a que no está de forma explícita en la Biblia, bueno, tampoco está de forma explícita la sola escritura, ni que vos solamente tenés que basarte en la Biblia. Entonces, ¿por qué vos creés que solo la Biblia es autoridad si eso no está en la Biblia? Y me negás a mí el poder creer que el Papa es pastor de la iglesia, cuando vos en realidad tenés que hacer todo un desarrollo para poder sostener tu postura, al igual que yo. Así que bueno, empezamos por ahí. Para mostrarte que sí está la autoridad del Papa en la Biblia, te cito Mateo 16, 18 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Acá no se dice que vos tengas la autoridad para atar, no se dice que yo tenga la autoridad para atar, no se dice que el pastor de la esquina tenga la autoridad para atar. Acá se le da las llaves exclusivamente a Pedro. No dice todos los miembros de la iglesia recibirán las llaves. Solamente se le da a Pedro. Así que esto se debe de respetar, porque esto sí está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia es que solo las escrituras sean autoridad. Eso no está en la Biblia. Pero que Cristo le dio únicamente la llave a Pedro, eso sí está en la Biblia. Que Cristo le dio autoridad a Pedro, eso sí está en la Biblia. Que Cristo mandó a apacentar las ovejas a Pedro, eso sí está en la Biblia. Que Cristo mandó a confirmar a Pedro a sus hermanos, eso sí está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia es la sola escritura. Y cuando decís que no está en la historia, bueno, ahí tendríamos que ver qué historia estás citando, porque yo te puedo mencionar que desde el año 107, o sea, aún dentro del siglo I, inicio del siglo II, ya iniciamos con referencias a la autoridad del Papa. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía y Irineo, y ahí seguimos y seguimos con una larga lista que va hasta el día de hoy, donde se menciona al Papa o al obispo de Roma como el pastor de la iglesia. Bueno, después decís, Jesús dijo, nadie quiera que os llame maestro o padre vuestro en la tierra. Ahora, este texto no prohíbe usar la palabra padre, prohíbe usar el título de autoridad absoluta en un sentido que compita con la paternidad de Dios. En un sentido, solamente Dios es padre. Pero en otro sentido, hasta el apóstol Pablo se presenta como padre. Esto lo podemos ver en la Biblia, en Corintios, Primera de Corintios 4:15, cuando el propio Pablo, él dice, ustedes no tienen muchos padres, porque yo los engendré a ustedes. Pedro está insinuando que él es el padre de los hermanos de Corintios. Dice Primera de Tesalonicenses 2:11, os tratábamos como un padre a sus hijos. O sea, Pablo estaba yendo contra Cristo. Pablo estaba desobedeciendo a Cristo. No lo cree. Decís, al Papa le dicen Santo Padre, y eso es una usurpación. Bueno, quiero decirte algo. Santo Padre no significa que el Papa sea Dios. Ningún católico le está quitando el título que solamente le pertenece a Dios para dárselo a un hombre. Es un título de paternidad espiritual y de vida dedicada a lo sagrado. Igual que cuando Pablo se llama a sí mismo padre de las comunidades de Corinto. Si decir padre espiritual es usurpar a Dios, entonces Pablo usurpó a Dios. Lee 1 de Corintios 4:15, cuando él dijo, yo soy vuestro padre en Cristo, básicamente. Es lo que está diciendo Pablo allí en 1 de Corintios 4:15, cuando él dice, vosotros no tenéis muchos padres, porque yo soy el que los engendré a ustedes. La pregunta es,
¿Vos crees que un hombre puede engendrar hijitos? Porque Pablo sí cree que él podía engendrar hijitos espirituales. Pablo le dice, ustedes no tienen muchos padres, me tienen a mí, yo los engendré a ustedes. Interesante, ¿no? ¿Será que Pablo le está quitando el lugar a Dios? Seguimos. La unción que recibisteis os enseña todas las cosas. Básicamente tú estás usando las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles, para decirnos básicamente que no hay necesidad de maestros. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces aquí entonces en un debate? Tú estás tratando de enseñarnos a nosotros que estamos equivocados. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos va a enseñar según tu criterio, así de forma individual y directa, entonces, ¿por qué estás haciendo un debate queriéndonos enseñar si según tu pensamiento no hay necesidad que nadie nos enseñe? Entonces no tiene sentido de que tú estés en un debate tratándonos de enseñar las Escrituras si no necesitamos que nos enseñe, querido hermano. ¿Te das cuenta que al final y al cabo estás contradiciendo tu propio razonamiento? No tiene sentido querer abrirle la Biblia. Sale un ruido ahí, hermano. Creo que el micrófono se te movió, el cable. ¿Yo? Sí, a ver, mover el cable. Eva. Ahí se fue. Ok, te decía, no tiene sentido que vengas a un debate a abrir la Biblia y a querer enseñarnos si al final de cuentas tú mismo estás diciendo que no tenemos necesidad de ser enseñados. Entonces, si no podemos ser enseñados por el Papa o no deberíamos de ser enseñados por el Papa, ¿por qué tendríamos que ser enseñados por ti? Ahora, cuando tú dices que el Espíritu Santo os enseña todas las cosas, yo digo amén. Pero lo que no dice la Biblia es que nos enseñará de forma directa. Porque acá no es la cuestión, lo que está en tela de juicio no es si el Espíritu nos enseña. Porque todos estamos de acuerdo que es el Espíritu Santo que nos enseña. La cuestión es cómo. Yo estoy de acuerdo que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. ¿Pero cómo? A través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas y maestros. La propia Biblia te está mostrando a vos que hay 5 ministerios y uno de esos ministerios es el ministerio de maestros. ¿Y qué hace un maestro? Enseñar, y es parte del ministerio que Cristo estableció en la iglesia. Ese es el medio que Cristo utiliza para enseñar, pero según vos no se necesitan maestros. Pero tampoco entiendo ¿por qué querés enseñarnos si no necesitamos ser enseñados? Seguimos. Decís, todos los que tenemos al Espíritu Santo somos enseñados por el Espíritu Santo. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma? Y bueno, vamos a recorrer un poco de repente la Biblia. Pero antes tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué necesitas una Biblia traducida por hombres? ¿Por qué necesitas... Alto. ¿Qué pasó? Luis, tu micrófono explotó de vuelta. Ok. De nuevo como que se echó a perder el sonido. Sí, Dale. ahí te paré el reloj. Ahora que se normalizó, empezás y le doy play. Perfecto. Bueno, acá quiero señalar una contradicción evidente. Si no necesitamos ser enseñados, ¿por qué necesitamos Biblias traducidas por hombres? ¿Por qué necesitas a un pastor que predique? ¿Por qué necesitas debatirme a mí hoy? Si no necesitamos ser enseñados por nadie. Es que no tiene sentido. Mira, Hechos 15, el Espíritu Santo guía a un concilio, no a cada creyente. Es interesante. Efesios 4:11, el Espíritu Santo pone pastores y maestros. Primera de Timoteo 3 y 5, hay obispos y presbíteros que guían a la iglesia. Tenemos al propio Pedro que dice que debemos de obedecer a los pastores que velan por nuestras almas. Decís, ¿quién juzga? A ver, ¿quién juzga todas las cosas? No es juzgado por nadie.
Entonces, ¿por qué nos juzgas diciendo que nosotros estamos equivocados? O sea, si el creyente no puede ser juzgado por nadie, entonces yo tendría que decirte, disculpa hermano, pero no nos interesa tu juicio, no nos interesa lo que tienes para decirnos, porque nosotros no somos juzgados por nadie. Por lo tanto, no podés decir que nosotros estamos equivocados, estamos en el error, porque nosotros no somos juzgados por nadie. Ok, termino por acá porque se me fue el tiempo, tenía algunas otras cosas para señalar, después lo veremos. Tiempo. Alan, no sé si seguís sin escucharme. Sí, sigue sin Lo escucharme. escucho al moderador. Sigo Ok. sin escucharlo. Le pongo los 10 minutos en pantalla y Dale. empiezo a correr cuando él empieza a hablar. Ok, cuando Ya. empieces a hablar, arranca el cronómetro. Ya, voy con mis 10 minutos en el nombre del Señor. Primero 10 minutos de refutación. ¿Ya? Lo que dijo Luis, fui anotando los puntos, ¿no es cierto? La palabra papa yo la refuté, creo, en mi exposición, ¿no es cierto? La autoridad de Cristo a Pedro. Cuando dice que le entrega la llave, ¿no es cierto? Y que le da autoridad para atar y desatar, ¿ya? Él mismo está diciendo que entregar la llave es un símbolo, ¿no es cierto? ¿De qué? De lo que dice más abajo, de atar y desatar, ¿cierto? El Señor no es al único a Pedro al que le da esa autoridad, ¿no es cierto? Mire, Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Acá está hablándole a todos los discípulos. Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ya vemos que no hay una exclusividad en este punto, al menos de Pedro, ¿cierto? La Escritura nos muestra, ¿cierto? Que a todos los discípulos el Señor le dio la autoridad para atar y desatar. Bueno, que cada creyente no tiene autoridad según la Escritura. Yo creo que la Escritura es bien clara, ¿cierto? En decir que todos, de hecho creo que es Pedro mismo el que lo dice, que todos los creyentes somos real sacerdocio, somos sacerdotes de Dios, todos los creyentes. Nación santa, escogida, pueblo adquirido por Dios. Todos los que tenemos el Espíritu de Cristo tenemos la autoridad para representar a Cristo. Ese es el requisito, ¿ya? No seguir a un líder humano que es falible igual que cualquiera. Nosotros tenemos una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. La palabra de la profecía no fue de interpretación privada. Que también creo que Pedro que la da, ¿no es cierto? Si nosotros somos honestos con el texto no está hablando acá que nosotros no podamos interpretar la Escritura para nada. Lo que está haciendo el texto está argumentando de por qué nosotros podemos confiar en los profetas. Está hablando de ellos, que ellos nunca fue porque ellos lo interpretaron privadamente, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura. Este texto, a eso se refiere. Si somos honestos con el texto, es bien claro que bajo ningún punto se está refiriendo a que nosotros no podamos interpretar la palabra. Si no, se contradeciría con todas las profecías que yo le nombré, ¿no es cierto?, que dice que nosotros vamos a tener el conocimiento directo de Dios, ¿cierto? Esto pasa, ¿por qué? Porque Dios perdona nuestros pecados a través de Cristo. ¿Qué es lo que hace esto? Una reconciliación del hombre con Dios. No necesitamos más intermediarios. Eso es el nuevo pacto, por eso todos van a conocer a Dios. Pues tenemos esta conexión directa. ¿No es cierto? Pero dice según quién, qué historia, según qué lado de la historia, ¿no es cierto? Según la verdad. Cuando yo me refiero a que no se reconoce la autoridad del Papa, es según lo que dice la Escritura y según los que anduvieron según la verdad. Y vemos que quiere
cambiar un poquito el centro del debate a la sola escritura. No sé si será la intención de un comienzo, pero el debate de ahora es la autoridad del Papa. Yo perfectamente podemos hacer un debate sobre la sola escritura y no hay problema con eso, pero sería desviarme ya más allá del tema. Claro, yo creo que en la escritura hay argumentos suficientes para defender la sola escritura, de todas maneras. Bueno, que nosotros necesitamos que nadie enseñe según lo que yo planteo, ¿cierto? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Compartiéndole, ¿no es cierto? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿No es cierto? ¿Qué hacían los apóstoles enseñándole presentándole a Cristo? La idea es que todas las personas vayan a Cristo, ¿no es cierto? Esa es la idea, que todas las personas vayan a Cristo, no que tengan un intermediario, ¿no es cierto? Un filtro que tenga que pasar, es decir, todos tenemos acceso al Padre. A eso se refiere que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, que nosotros no tenemos que seguir ciegamente a alguien. Nosotros tenemos acceso al Espíritu del Señor, que conoce hasta lo más profundo de los pensamientos de Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos que examinar todo, dice la Escritura, todas las cosas, y retener lo bueno, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener una lealtad solo y exclusivamente a Cristo. Pablo decía, algunos dicen somos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa. Si quién es Pablo, quién es Apolos, quién es Cefa, si no solo siervo. El único que murió por nosotros es Jesucristo, el único digno de nuestra lealtad y de que nosotros le sigamos es Jesucristo. La Escritura yo creo que es bien clara con respecto a este tema. Bueno, y también el tema de que se habla en esto, ¿no es cierto? De lo que se habla de esto es del conocimiento de Dios. ¿Ya? En eso nadie va a tener que enseñarle. En Jeremías 31, nadie enseñará a su prójimo diciendo. Bueno, a eso se refiere entonces cuando habla de este conocimiento hacia Dios. Se refiere no que nadie va a enseñar nada. Hay autoridades en todas partes. Hay autoridades, policías, ¿no es cierto? Hay jueces, tenemos alcaldes, tenemos pastores, tenemos autoridades en todas partes. Tenemos que respetarla y tenemos que obedecerla. Eso nos llama el Señor de todas maneras. Claramente ese es nuestro deber, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que seguirlo a ellos, tenemos que seguir a nuestro Salvador, nuestro Señor solamente. A eso somos llamados nosotros, solamente a seguir a nuestro Señor, quien nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6, un versículo muy conocido por todos nosotros, lo asumo, por todos nosotros los que estudiamos la Escritura, los que somos llamados, ¿no es cierto?, a este camino del Señor. Vamos a seguir refutando a don Luis. Bueno, Pablo, yo eso lo dije en mi presentación, pero no está de más aclararlo. Pablo dice que él tiene hijos, llama hijitos, dice, tiene muchos maestros, ¿cierto? Pero no tiene muchos padres, solo yo soy su padre. Yo cité ese texto también en mi exposición. Pablo acá está diciendo que él es su padre porque lo engendró, dedicó el Evangelio, ¿cierto? A ese engendramiento se está refiriendo en Cristo. Y es claro, ahora yo me pregunto si para ustedes el mal llamado, para mí, Papa, los engendró en el Evangelio a todos ustedes. Lo dudo, para que sea el padre de todos ustedes. Yo sí creo que uno, cuando le enseña a una persona, le presenta a Cristo, está siendo, en cierto sentido, padre espiritual de esa persona, porque está engendrándole a través del Evangelio. Pero eso no es lo que porque ustedes llaman padre al padre, entre comillas, a su autoridad. Claro, se refiere que cada uno tiene la autoridad de seguir a ciega. Bueno, y reitero, en este minuto que me queda, he tratado de refutar todos los puntos que presentó don Luis. Se me pasó alguno,
ya vendrán otros, sí, no sé si me quedan 10 minutos más. Solamente recordar que esto es esencial que se entienda, de esto se trataba el nuevo pacto, a esto vino Cristo, a reconciliarnos con Dios, que tengamos una comunión directa con Dios. Eso es lo que decía Jeremías 31, del 33, 34, del 31 al 34, el nuevo pacto que después repetido en Hebreos 2 veces, ¿cierto? A eso se refería el Señor en Mateo 28, 26, que dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados, para que puedan tener acceso nuevamente al Padre directo. No menospreciemos lo que hizo nuestro Señor poniendo otros intermediarios, ¿cierto? Cuando Él pagó por nuestra deuda para que podamos nosotros tener comunión y revelación directa de nuestro Padre. Tiempo. Muchas gracias, Alan. Con eso cerramos la segunda parte del tiempo de refutación y vamos a dar inicio a la tercera, que es la de contrarrefutación. Para ello, cada uno tendrá 10 minutos. Arrancamos con tus 10 minutos. Lucho, una vez que arranques, yo le doy play al cronómetro. Adelante. Estás muteado, Lucho, estás muteado. Ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estaba muteado también en el OBS. Disculpen. Es que estoy anotando aquí en un Word, entonces se me complica un poco. Muy bien, vamos a buscar la primera anotación. Ok. Arrancamos. Muy bien. El hermano básicamente sigue presentando contradicciones. Él dice, ¿no? Que bueno, que él está aquí para presentar a Jesucristo. Pero sin embargo, él no está presentando a Jesucristo. Él está tratando de refutar la postura católica. Está tratando de enseñar que nosotros estamos equivocados. Pero si es verdad lo que dice él, y es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo sabes tú que el Espíritu Santo no nos llevó justamente a reconocer la autoridad del Papa? Si el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, yo podría asumir que el Espíritu Santo trabajó en mi corazón y en mi mente para que yo pueda reconocer la autoridad del Papa. Y al final estoy reconociendo la autoridad del Papa porque el Espíritu Santo me lo enseñó. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabes que yo estoy equivocado? Esa es la cuestión. ¿Cómo podrías tú decirme que el Espíritu Santo me guió mal? Si tú no puedes juzgarme ni siquiera. Yo me voy a poner en el papel de ese tipo de creyente que tú tratas de plantear. Un creyente que es enseñado directamente por el Espíritu Santo y que no es juzgado por nadie. Entonces yo te digo, mira, el Espíritu Santo me llevó a mí a recibir al Papa, a aceptar al Papa como autoridad, y ¿sabes qué? No me puede juzgar. ¿Por qué? Porque a mí nadie me juzga. ¿Te das cuenta que es una contradicción al final de cuentas? Bueno, seguimos. A ver aquí. Él mismo dice que las llaves son un símbolo al decir que es atar y desatar. Ok, él está haciendo referencia a lo que yo dije, ¿no? Luis, ok, ¿qué pasó? El micrófono se fue de vuelta, explotó. Sí, pero solamente pasa ahí porque la gente del chat me dice que no pasa eso. Es raro. Pero no pasa nada. Vuelvo a... Acá explota. ¿Te paré igual el tiempo? 7 minutos 46. Así que... Dale, perfecto. Cuando arranques, yo le doy play. Ok. No, él citándome a mí, o sea, tratando de refutarme, él dice que yo mismo estoy reconociendo que es un símbolo el tema de las llaves.
Y sí, en cierta forma, la palabra llave se usa como un símbolo, pero de una autoridad real. Las llaves son una autoridad espiritual. Está haciendo alusión a una autoridad espiritual, un poder para atar y desatar. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de llaves. Ahora, tú decís que esto se lo dio a todos los apóstoles. No, la llave no se la dio a todos los apóstoles. A todos los apóstoles le dio el poder de perdonar, ¿verdad? Atar y desatar en cierto sentido. Pero las llaves solamente se le da a Pedro. Ahora, las llaves no solamente significan atar y desatar. Las llaves también significan la autoridad que tiene Pedro para ser el pastor de la iglesia. Es más, si los otros apóstoles tienen la autoridad de atar y desatar, es también porque Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad de confirmar a sus hermanos. Por lo tanto, esos apóstoles que tú decís que tienen autoridad, la tienen porque también fueron confirmados por el mismo Pedro, cumpliendo así Pedro lo que Cristo le mandó. Ve y confirma a tus hermanos. Ahora decís, todos los creyentes son sacerdotes, nación santa. ¿Sí? Los católicos estamos de acuerdo. Todos los laicos, todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos sacerdotes. Pero eso no excluye la idea de que hayan sacerdotes como función, o sea, que cumplan una función de sacerdotes. De hecho, si vos vas al libro de Éxodo 19:6, dice lo siguiente. Mira, Éxodo 19:6. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ves? En el propio Éxodo, en el antiguo pacto, Dios mismo en el antiguo pacto está diciendo que todo Israel es sacerdote y que todo Israel es una nación santa. Pero sin embargo, a pesar de que el mismo Dios dice que todo el reino es un reino de sacerdotes, a pesar de eso, habían sacerdotes que eran solamente los de la tribu de Leví. ¿Te das cuenta? O sea, una cosa es que todos sean sacerdotes en un sentido en un sentido, ¿no? No de autoridad, sino más bien por un tipo de separación. Dios, al separar a Israel como pueblo suyo, está haciendo de todo Israel sacerdotes, pero como autoridad y como sacerdotes en función, solamente eran los de la tribu de Leví. Entonces, esto mismo es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Es verdad que la Biblia dice que todos somos sacerdotes y una nación santa en el Nuevo Pacto, igual que en el Antiguo Pacto, pero esto no excluye que hayan ciertos hermanos que tengan la función eclesiástica de ser sacerdotes, ¿no? La función sacramental de ser sacerdotes y presentarnos a nosotros, a Dios, como ofrenda. Seguimos. Dice, Pedro enseña que todos podemos interpretar. Él está haciendo alusión, ¿no? al pasaje, ¿no? Cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y él dice que eso se refiere a las Escrituras y que allí Pedro básicamente está diciendo que todos podemos interpretar. Ahora, el problema es que eso no es lo que dice Pedro. Pedro enseña todo lo contrario. Él dice que las palabras de las profecías no son de interpretación privada. No son de interpretación privada. No podemos privatizar la interpretación. Oh, yo tengo mi propia interpretación, tú tenés tu propia interpretación, cada uno tenemos nuestra propia interpretación y bueno, que se divida y que haya que haya una iglesia por cada miembro que se tenga.
Esa no es la idea que presenta el apóstol Pedro. Por eso el propio apóstol Pedro dice que las escrituras no es de interpretación privada. O sea, el nuevo pacto, querido hermano, no convierte a cada creyente en su propio maestro. Eso es falso. El nuevo pacto no convierte a cada creyente en su propio pastor, en su propio guía espiritual, en su propio padre espiritual y en su propio maestro. Es interesante también que aquí tú ahora reconoces que sí se puede usar la palabra padre. Al principio del debate dijiste que, ¿cómo es eso que le vamos a llamar a un hombre padre? Que eso solamente le pertenece a Dios. Pero luego reconociste que el propio apóstol Pablo se hace llamar padre en un sentido. ¿Te das cuenta que vos mismo estás reconociendo que la Biblia sí nos permite usar la palabra padre en otro sentido? No en el sentido que la usamos para referirnos a Dios. Por eso digo que lo único que estoy viendo es contradicción en esta noche. A ver qué más podemos señalar por aquí para ir terminando. Ok. Bueno, básicamente voy a remarcar un poco más de lo mismo, ¿no? Decís que aquí tú no estás para enseñarnos, sino básicamente para presentar a Cristo. Pero en realidad el objetivo del debate no es predicar a Cristo, sino tratar de mostrar que nosotros los católicos estamos equivocados. Entonces, de alguna forma, tú estás tratando de enseñarnos nuestros errores, pero no necesitamos maestros según vos. Tú tendrías que decir, mira, yo aquí no estoy para enseñarle nada a ustedes. Es más, yo no les voy a decir que ustedes están equivocados porque yo no los puedo juzgar. Que el Espíritu Santo haga lo que quiera con ustedes porque el Espíritu Santo los enseña a ustedes directamente. Eso es básicamente lo que tendrías que decir. Es más, no tendrías que aceptar ningún debate. No tendrías que ni siquiera jamás insinuar que vas a enseñar a otro hermano. Porque vos no crees que puedas ser maestro de otras personas. Vos crees que solamente el Espíritu Santo enseña y enseña de forma directa. Por lo tanto, ya no tiene sentido que hagas debate y trates de enseñarnos lo que es cierto o lo que es incorrecto. Muchas gracias. Termino por acá. Tiempo. Muchas gracias, Lucho. Configuro de vuelta los 10 minutos para el hermano Alan. Tiempo en pantalla. Alan, cuando vos arranques, yo le doy play. Adelante. Bueno, esos argumentos que vuelvo a presentar, Luis, claramente ya lo había puesto ya lo mismo que él está preguntando, estamos redundando un poco en lo mismo. Bueno, de nuevo, si yo no tengo necesidad de enseñar a nadie que me enseñe, eso yo ya lo expliqué. Nosotros no tenemos seguir a hombres. O sea, Dios puede enseñar de cualquier manera, puede enseñar a través de un hombre, a través de la misma escritura, a través de una experiencia personal, a través inclusive de personas no creyentes. ¿Ya? Hay maestros en la iglesia, hay pastores, hay líderes. Yo les dije que cuando se habla de exclusividad, ahí está el problema. Se lo dije al comienzo. ¿Ya? Cuando se le da el título de padre, de santo, que ya padre, ¿no es cierto? Cuando yo soy padre, lo acabo de explicar en la presentación mía y en los primeros 10 minutos de refutación, de lo que dijo Pablo, de lo que se refería. ¿Ya? Creo que he sido bastante claro, ¿cierto? Él dice que es padre porque lo engendra, lo vuelvo a reiterar, lo engendra en el Evangelio, dedica el Evangelio, ¿cierto? Ahí se convierte en padre. ¿Ya? Ahora, como ustedes llaman a su líder, no es el caso. Y también al llamarlo santo padre, santo significa apartado, ¿cierto? Un padre apartado, yo creo que es un nombre que solo le corresponde al Señor. Vicario de Cristo también es una usurpación, es un nombre que solo le corresponde al Espíritu Santo. Dice, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo no lo está guiando a ustedes? Básicamente
respuesta es simple, porque el Espíritu habla la verdad, habla la palabra de Dios, habla la Escritura, recuerda las palabras de Cristo. Lo que está diciendo usted básicamente son puras especulaciones acerca de la palabra, cual voy a demostrar a continuación. Está haciendo especulaciones acerca de lo de Pedro, ¿ya? Porque bien yo ya decidí irme a la raíz y decir que y le presenté argumentos los cuales usted ha podido tocar, uno, de por qué el Papa no es sucesor de Pedro, porque no hace las obras de él, no se parece en nada. Pero conocemos la Escritura, Pedro jamás se llamó así y exigió la autoridad que tiene el Papa bajo ningún punto, menos permitió que se le inclinaran, le adoraran, menos era un rey prácticamente, menos. Entonces, ya partí por ahí. Ahora, esas llaves que se le entregan a Pedro, ¿cierto? No lo convierten en papa. Eso son las especulaciones tuyas del texto. Yo me pregunto por qué interpretan así la escritura, por qué interpretan así la escritura y no la interpretan como lo estoy haciendo. Yo no quiero jactarme yo bajo ningún punto, ¿eh? Tiene esto claro. No quiero jactarme, porque yo no la estoy interpretando con mis palabras, sino con la misma escritura, con un texto sobre otro texto. Que la misma escritura sea la que se interprete. Yo todo esto lo estoy interpretando con los profetas, con Jeremías, con lo que se anunciaba de lo que iba a ser este nuevo pacto, ¿cierto? Y puedo seguir hablando del conocimiento de Dios. Ya dije, en eso obviamente uno puede aprender muchas cosas en muchas partes, pero del conocimiento de nuestro Creador, de la verdad, solamente a través del Espíritu de Cristo. Dice que nosotros, voy a terminar de refutar, dice que nosotros enseñamos a nosotros mismos. Yo jamás he dicho eso. ¿Por qué con esas palabras ignorando al Espíritu de nuestro Señor? Como que nosotros estuviéramos hablando con nosotros mismos, cuando nosotros, que nos guía toda verdad, el Espíritu Santo, los que tenemos la comunión con Cristo por misericordia de Él, sabemos que es eso, sabemos que es el mismo Cristo a través de su Espíritu guiándonos, como Él lo prometió. En ninguna parte vemos que dice voy a poner a Él para yo guiarlo a Él y que Él lo guíe a ustedes, yo voy a poner mi Espíritu en Él para que Él lo guíe a ustedes. No, lo que prometió es que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Eso dice la Eso fue lo que le leí yo en Habacuc 14, lo que le leí en Jeremías 31, lo que le leí en Isaías 54. Bueno, como le digo, y puedo seguir eso, ¿por qué ignora ese punto que es tan importante para nuestra fe? ¿Cierto? Nosotros, y es parte, porque dice, yo vengo a enseñarle a Cristo, no a refutar. Yo vengo a refutar lo del Papa porque yo encuentro que es una usurpación para el conocimiento verdadero de Dios. Por eso digo, vengo a presentar a Cristo, porque solo a través de Cristo y a través de su Espíritu es como se llega al conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. De ninguna otra manera, no hay otro camino. ¿Cierto? Bueno, también él habla de que solamente a Pedro se le decían estas cosas, ¿no es cierto? Ignorando por completo, y que ninguna de estas cosas lo convierte en papa, son solo especulaciones. Por eso a mí yo me pregunto, ¿por qué él le añade a la Escritura, viendo en ella lo que no hay? La restauración de Pedro bajo ningún punto lo convierte en papa. Porque él lo dice 3 veces, porque Pedro lo había negado 3 veces. ¿Cierto? Todo eso es evidente, está en el texto. O sea, es el deber de todos los ¿cómo se llama? De todos nosotros, damos nosotros a nuestros hermanos, guiar al que más pequeño, llevarlo a Cristo, aconsejarlo, pero no invadir la relación que tiene Él, no intervenir la relación que tiene Él directa con el Señor. Nosotros no podemos seguir aún. Eso tiene que quedar claro, nosotros no podemos meter mano ahí. Eso es una usurpación y de lo más grave. Imagínense uno se jactara y se hiciera autoridad a todas las personas que le ha enseñado así, que tengan que seguirlo ciegamente y hacerle caso en todo. ¿A dónde la viste? Yo he tenido muchas personas sabias que me han dado consejos buenos y me han enseñado conforme a la Escritura. Yo he aprendido, pero ha sido por misericordia de Dios, no es el mérito de ellos. Aunque Dios lo haya usado y todo, yo le agradezco a Dios por su vida.
Pero yo, ¿a dónde voy a seguir a un hombre ciegamente que tiene defecto igual que uno, que tiene error igual que uno? Eso es una locura. Eso es dar un salto al vacío, eso está advertido por la Escritura. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone por carne su brazo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para que se arrepienta. Te lo dice toda la Escritura, que nosotros no podemos poner nuestra confianza en un hombre. Yo no puedo seguir una persona. Uno tiene que examinar conforme a la palabra si lo que está siguiendo es verdad o no. ¿Por qué? Porque la palabra es la revelación de nuestro Señor. Es la palabra inspirada. Bueno, y para darle más sustento a esto que estoy diciendo, a esto que le estoy presentando, ¿no es cierto? Para darle un poco más de sustento a estos minutos que me quedan. El conocimiento de Dios es solo a través de Jesucristo. Yo se lo voy a respaldar con la Escritura, porque yo no creo que me crean a mí. Yo quiero que le crean a la palabra de Dios. Quiero que le crean a la Escritura. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora me conocéis y me habéis visto. Juan 17:25 al 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Bueno, la Escritura es bien clara, ¿cierto? Esto es el cumplimiento de las profecías. Si nosotros vamos a leer la Biblia, leamos la completa, y interpretémosla con la misma Escritura. Si alguien me dice a mí que esto no es el cumplimiento de Jeremías 31:34, que no es el cumplimiento de Habacuc, ¿cierto? Se la llena la tierra del conocimiento de Dios, sino el cumplimiento de este versículo. Entonces dígame de qué se trata, ¿cierto? De esto es lo que venía a enseñarnos nuestro Señor. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y esto es súper importante, el tema es súper importante. El Señor dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hasta ahí lo dejo. Ok, perfecto. Haz un conejito. Ahí creo que se congeló. Se congeló, eso es que se le pagó de vuelta. Ah, no, está bien. Ahí, No, ahí está. ¿sabes lo que Ahí pasa? volvió. Que se me bloquea la pantalla cada rato, no sé, antes no me pasaba eso, ¿no? Bueno, hemos tenido un poco de percances, pero igual se ha llevado de buena manera el debate. Sí. Por supuesto, claro que sí. Excelente, muy bien. Entonces pasamos a la segunda fase del debate, en donde es preguntas y respuestas. Para esto, cada uno tendrá 2 preguntas, 1 minuto para hacerlas, 3 minutos para responder y 2 de contraargumento. Entonces pongo el minuto en pantalla. Luis, cuando quieras, lanza tu primera pregunta. Ok. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Reina Valera, la versión de la Biblia Reina Valera, presenta al apóstol Pablo como San Pablo. Entonces, la pregunta para mi hermano es la siguiente. ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue un hombre separado por Dios para una función específica, por eso llegó a ser un santo de Dios y Dios lo usó para enseñar? Esa es la pregunta. Ok, ¿quedó claro, Alan, la pregunta? Sí. Ok, entonces
te doy los 3 minutos para responder. A ver, ahí está, el tiempo en pantalla. Y cuando empieces te doy play. Es una pregunta aparentemente inofensiva, una pregunta retórica prácticamente. Obviamente que el apóstol Pablo era apartado, es santo, ¿no es cierto? Pero no es el único, es el único. Porque la Escritura nos habla, es una misión bien particular, ¿no es cierto? Sí, se hablaron cosas bien, bien importantes acerca de él en la Escritura, ¿cierto? El Señor le iba a mostrar todo lo que tenía que padecer por causa de él, ¿cierto? Inclusive hubo un testimonio de hermanos también, decían que el Espíritu Santo le había confirmado de que había apartado a Pablo y a Bernabé, ¿cierto? Para ciertas misiones. De todas maneras, fue apartado, es santo, pero no es el único. También vemos nosotros a Juan, por ejemplo, bueno, a todos los apóstoles, ¿cierto? A Esteban, ¿cierto? También a todos los creyentes somos apartados, dice, somos escogidos, somos predestinados, somos santos, somos todos somos los santos ¿por qué? Por nuestra fuerza, por nuestra, eh, por nuestra, no se puede decir, por nuestros méritos, bajo ningún punto, díganle eso a Pablo, a ver qué le habría dicho Pablo, bajo ningún punto Pablo le habría dicho, gracias a mí soy santo, no, bajo ningún punto, somos santos porque estamos en el santo. Pablo fue santo porque estaba en Cristo, que es el santo, que pasamos a ser parte del cuerpo del único santo, somos santificados en Cristo, quien nos hizo santos, no por nuestros méritos, que nos hizo perfectos, sin mancha delante del Padre, pero no por nuestros méritos. Gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, Alan. Pongo los 2 minutos de contraargumento para Lucho. Cuando quieras, arrancas con tus 2 minutos. Adelante. Ok, perfecto. Querido hermano, es que es muy raro, porque sinceramente creo que te estás contradiciendo, ¿no? Hoy dijiste que llamarle Santo Padre al Papa es quitarle el título a Dios o algo así, porque solo Cristo fue separado, es separado y santo. La cuestión es la siguiente: reconoces que Pablo es santo, reconoces que Pablo fue separado, reconoces que Pablo en un sentido es padre. Entonces, si Pablo es santo y Pablo es padre, entonces es un santo padre. Tú mismo acabas de reconocer que se podría decir perfectamente que Pablo es un santo padre, porque reconociste. Al final de cuentas, reconociste que Pablo es santo. También reconociste hoy, a pesar de que al principio lo habías negado, porque al principio dijiste que a nadie se le puede llamar padre, pero después cuando argumenté de que sí, Pablo se presenta como padre, reconociste que sí, efectivamente Pablo es padre. Entonces, si Pablo es santo y Pablo fue padre espiritual, entonces es un santo padre. Pero es que está ahí, es que ya está. Tú mismo acabas de validar el título de Santo Padre. ¿Por qué por qué no le puedo decir Santo Padre al Papa y sí le puedo decir Santo Padre a Pablo? Querido hermano, y una cosa te quiero decir: el Papa no es Santo Padre por sus méritos, ni por su propia voluntad. El Papa es un Santo Padre porque Cristo lo separó. Cristo, por su gracia, le da esa función. Es un llamado de Dios. Por lo tanto, Él no se establece como Papa. Dios lo establece como Papa por su infinita gracia y misericordia. Ok. Muchas gracias. Tiempo. Correcto, pasamos entonces al minuto de
de Alan para su pregunta. Alan, tenés 1 minuto para preguntar. Adelante, que yo le doy play cuando arranques. El micrófono. Perdón, el micrófono está... Ahora sí, ya voy a poner el micrófono ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya mire, basado en Hechos 10:26, ¿cierto? Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Por qué Pedro no permitía que se inclinaran ante él? Y el Papa permite que se inclinen y aún les besen los pies sus seguidores. Ok. El contexto mismo de Hechos te lo dice. Dame un segundo. Dale. Tranquilo, no te desesperes, muchacho. Déjame, te pongo 3 minutos para tu respuesta. Ahora sí, cuando arranques, le doy play. Perfecto. Adelante. Bueno, decía que el contexto te lo está explicando. Porque Pedro dice, yo también soy hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo básicamente Pedro? Que el que se estaba inclinando delante de Pedro, se estaba inclinando delante de Pedro pensando que Pedro era algo más que hombre. Por eso Pedro le tiene que aclarar, ¿por qué te inclinas a mí si yo también soy hombre? Entonces, una cosa es inclinarse delante de un hombre tratando de ponerlo en un lugar más elevado de hombre, y otra cosa es que nosotros le demos reverencia a una persona reconociendo que es un hombre, sabiendo que es un hombre, pero un hombre llamado por Dios. Entonces, esto sucede también cuando, por ejemplo, Juan se arrodilla delante de un ángel y el ángel le dice, no, yo soy un consiervo tuyo. ¿Por qué este ángel le dice eso a Juan? ¿Por qué? Porque Juan no está entendiendo o se está confundiendo aquí, está de repente exagerando, porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, a grandes hombres de Dios que se arrodillaron delante de los ángeles y los ángeles no dijeron nada. Pero sin embargo, en este caso sí dicen. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento, cuando se arrodillaron delante de los ángeles, no dijeron nada y en el Nuevo Testamento sí dicen? Justamente está en el propósito del que se arrodilla, en la intención del que se arrodilla. Una cosa es arrodillarse delante de un ángel sabiendo que el ángel es un ángel y no es un Dios, y otra cosa es de repente confundirse en esa devoción que se da, que en unos casos podría ser exagerada, pero como solo Dios conoce el corazón, no nos pertenece a nosotros ese juicio. Por lo tanto, creo que el contexto te da la respuesta. Pedro dice por qué es que este hombre se equivocó al arrodillarse. Lo estaba poniendo en un lugar que no le correspondía. Por eso Pedro le dice, yo también soy hombre. Ahora, ningún católico se arrodilla delante del Papa poniendo al Papa como a un Dios, sino reconociendo que es un hombre, pero un hombre llamado por Dios que recibe la gracia de Dios. Ok. Ok, excelente. Muchas gracias, Luis. Van entonces los 2 minutos de contraargumento para Alan. Alan, cuando estés listo. Vamos en el nombre del Señor. Claramente lo que dice Luis no se sustenta. Se sustenta. Pedro está explicándole que uno no tiene que acercarse ante un hombre. Ya, ahora sí, disculpen. Sí, ahí bueno, te volví a pausar el tiempo. Arrancás y yo le doy. Ya, mire, no se sustenta. Se sustenta lo que dice Luis. ¿Por qué? Porque Pedro lo que está explicando es que uno no se tiene que arrodillar ante ningún hombre. Es claro, por eso le digo, pongan atención al texto, vayan y tomen la escritura y háganle un análisis al texto, analicen el contexto, ¿no es cierto? Háganle una exégesis al texto para que se pueda entender bien. Yo mismo también soy hombre. Uno no se puede arrodillar a ningún
hombre, es lo que está diciendo Pedro, porque el supuesto sucesor de Pedro no dice lo mismo. O sea, él sí permite que se arrodillen antes de él y le besen los pies. Esta persona que se arrodilló ante Pedro fue Cornelio. Y Pedro le predicó el evangelio, lo bautizó, tenía perfectamente clara la doctrina. En este punto, efectivamente no, que uno no puede, pero él conocía el evangelio del Señor, él sabía perfectamente quién era Pedro. No creía que era un Dios ni otra cosa. Pedro lo que le dice que es incorrecto arrodillarse ante los hombres. Ese es el contexto y a eso es lo que se refiere el apóstol en este pasaje. Bueno, Ok. Es como que te congelaste de repente. Ok, excelente. Pasamos a la segunda y última pregunta de Luis. Tenés tu minuto en el aire. Cuando arranques, yo le doy play. Eso sí, Luis, si podés bajar un chiquitito el retorno, o sea, tu micrófono que está un poquitín alto y acopla. Ahora mismo estás muteado. Ok, arranco Ahí entonces. está. Ahí. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿el Espíritu Santo te enseña de forma directa o a través de las Escrituras, querido hermano? ¿Quedó clara la pregunta? sí, Sí. Ok, te doy los 3 minutos para responder. Adelante. el Espíritu Santo nos enseña de manera directa, nos enseña la Escritura, nos enseña las palabras de Dios, palabras de Cristo. ¿Ya? Lo que hace es lo que dice Cristo, ese es el ministerio de él. Nos recuerda las palabras de Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el creyente? ¿No es cierto? Le da el conocimiento de Padre como del Padre, como lo que leí en mi exposición, ¿cierto? Primera de Corintios 2, ¿cierto? Que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios el que conoce todos los pensamientos de Dios, ¿cierto? Es el Espíritu que tenemos nosotros, ¿cierto? Lo que hace nos forma esta comunión con nuestro Padre, también consuela al creyente. Bueno, el Espíritu Santo nos redarguye, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Básicamente es así, el Espíritu Santo mora en el creyente. Por tanto, sí enseña de manera directa, ya que somos templo del Espíritu Santo. Hasta ahí la dejo. Ok, me gustaría, Ok, muchas gracias. no sé si puedo repetirle la pregunta para que me responda de forma más concreta. Tiene 1 minuto 41 que le quedó, así que sí. Ok, te voy a hacer de vuelta la pregunta. La pregunta es si crees que el Espíritu Santo te enseña a través de las Escrituras o no. O sea, ¿te enseña a través de las Escrituras o no? Sí, me enseña de manera directa, pero no solo a través de la Escritura, como ya expliqué, a través puede ser de la Escritura, de personas conversas, de situaciones, de predicadores, de X motivo, a través de un mismo debate como este que podemos estar teniendo. El Señor es el que controla todas las cosas, yo creo en un Dios soberano, y el Espíritu Santo nos puede a nosotros iluminar o guiar a través de cualquier medio. Ok. Ok, entonces vamos con los 2 minutos de contraargumentación. Adelante. Perfecto. A mí me da la sensación, sinceramente, de, no sé, como que el hermano trata de levantar un muro, pero después él mismo tira el muro.
Porque básicamente las objeciones de él en el debate fueron: nosotros no necesitamos de un hombre, no necesitamos de un papa, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, ok. Pero la cuestión es la siguiente: yo como católico reconozco que el Espíritu Santo es el que me enseña. Claro que el Espíritu Santo es el que me enseña, pero a través de, como ahora acabas de decirlo, que es interesante, acabas de asumir que el Espíritu Santo sí nos enseña a través de hombres, por ejemplo, a través de las Escrituras. ¿Las Escrituras qué son? Son las palabras de hombres, o sea, la letra de hombres que nos enseñaron lo que Cristo quiso que ellos nos enseñaran. Por lo tanto, el Espíritu Santo usa las enseñanzas apostólicas para enseñarnos. Y tú mismo decís, el Espíritu Santo puede usar a una persona, a un predicador. Entonces estás reconociendo que sí, Dios puede usar al Papa. No, es que no entiendo, al final y al cabo, cuál es la objeción si tú mismo estás reconociendo que Dios puede usar a un hombre para enseñarnos. Entonces, si Dios puede usar a un predicador, ¿por qué no puede usar al Papa? Es que no lo entiendo. Cuando hablamos del Papa, tú negás que Dios pueda usar al Papa. Pero cuando hablamos de predicadores, tú decís, sí, es posible, pues el Papa es un predicador. Y tú mismo estás reconociendo que Dios puede usar a un predicador para enseñarnos. Pues por eso nosotros los católicos recibimos las enseñanzas del Papa. ¿Por qué? Porque reconocemos que el Espíritu Santo nos enseña también a través de los hombres. El Papa es un hombre, es un predicador y es una herramienta del Espíritu Santo. Entonces, no entiendo la objeción. Tiempo. Con eso acabamos el segmento de preguntas para Luis. Queda la última pregunta de Alan. Alan, tenés 1 minuto para formular tu última pregunta. Adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, señor. Ya. Estimado Luis, ¿usted cree que todos los papas a lo largo de la historia, ¿cierto?, cumplen este rol de representante de Cristo? Eso. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Mira que la pregunta va a requerir un conciso sí o no. No sé si querés especificar más como para que te dé más contexto a lo que necesitas de tu pregunta. No, si lo dejo a su criterio. Si él quiere argumentar, que argumente. Si no quiere dejarlo en un sí o un no cerrado, va en él. Igual como las preguntas que me hizo él también eran para un sí o un no, pero yo decidí argumentar un poquito. Ok, excelente. Luis, 3 minutos para responder. Cuando quieras, arrancás. Ok. Estás muteado. Perfecto. Ok, voy a responder. Obviamente que todos los papas son representantes de Cristo. Ahora, al igual que Pedro, ¿no? Pedro era un representante de Cristo. Eso no quiere decir que Pedro fuese perfecto. El propio Pedro se equivocó y tuvo que ser exhortado por el apóstol Pablo. Entonces, así como el apóstol Pedro, que es el primer papa de la iglesia, se pudo equivocar, los papas también se pueden equivocar, pero aún así son representantes de Cristo. La cuestión es la siguiente. La cuestión es, si Pedro se equivocó, ¿por qué creo que lo que escribió Pedro en la Biblia es palabra de Dios? Porque yo podría decir, bueno, si Pedro se equivocó, entonces no tengo razón para creer que lo que escribió Pedro es palabra de Dios. Pero a pesar de que Pedro se equivocó, yo creo que lo que escribió es palabra de Dios. De la misma forma, los papas se pueden equivocar al igual que Pedro. Pero así como Dios, a pesar de que Pedro se equivocó, Dios lo usó en ciertos momentos. Así creo que aunque los papas se equivoquen, en ciertos momentos son usados por Dios. ¿Por qué? Porque son representantes de Cristo. Ahí dejo la respuesta.
Ok, excelente. Entonces pasamos a los 2 minutos de refutación de Alan. Alan, adelante. Benedicto IX es recordado como uno de los papas más escandalosos por su comportamiento depravado, llegando a ser expulsado del papado. Juan XII, acusado de adulterio, incesto, de usar los ingresos de la iglesia para su propio beneficio, fue asesinado de un martillazo. Sergio III se le acusa de ser el padre del Papa Juan XI. Su reinado es controvertido, se relaciona con el cónclave cadavérico. Julio III fue acusado de favoritismo hacia un joven mendigo que se convirtió en cardenal tras ser adoptado por el Papa. Esta conducta generó rumores de homosexualidad. Sixto IV, acusado de ser amante de niños sodomitas y de otorgar beneficios eclesiásticos a cambio de favores sexuales. Una cosa, ¿por qué leo esto? Una cosa es cometer un error, que todos cometemos errores, somos todos seres humanos, por eso nosotros somos infalibles, ¿cierto? Cometer un error, ¿cierto? Y otra cosa es estas acusaciones que se le hacen tan graves. Pedro tuvo una vida en santidad. De estas personas que se acusa acá, nosotros podemos darnos cuenta que no tuvieron una vida de santidad. ¿Cómo pueden ser representantes de Cristo? Eso es querer taparse los ojos y seguir una doctrina ciega, porque nosotros tenemos la evidencia. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso puede el árbol malo dar buen fruto? ¿El árbol bueno dar fruto malo? Tampoco. Entonces se pueden poner el nombre que quieran, pero los frutos y la evidencia están ahí. Tiempo. Muy bien. Con esto estaríamos cerrando los segmentos establecidos para el debate. Con esto damos por concluido, salvo distinto parecer, por supuesto, pero en principio con esto cerramos. No sé si hacemos unas palabras finales, palabras de cierre, palabras de despedida, sin dar alusión al debate preferentemente, como para no extender de más. Luis, te cedo los primeros minutos de cierre y despedida. Ok, Adelante. Bueno, muchas gracias. Me encantó el debate, defender la fe Estás católica. muteado. Ok, decía que bueno, me encantó defender la fe católica como siempre, y le doy gracias al hermano de haber participado. Espero que haya sido de edificación y que el Espíritu Santo pueda guiar a muchas personas a la verdad. Con eso cierro. Amén. Muchísimas gracias, Luis. Alan, unas palabras de cierre. Sí, agradecerle a Dios, ¿no es cierto?, por permitirnos hablar de su palabra, por permitirnos poner la palabra de Él por este momento. Le agradezco al dueño del canal, a Luis, por compartir, ¿no es cierto?, esta plataforma conmigo y llevar a cabo este diálogo. A usted, don Yaca, ¿es su nombre, Yaca? Digamos que sí. No lo sé, gracias. Es como que me diga Superman, no te puedo decir mi nombre de verdad. Lo que alcancé. completo, ¿la ve? Moderador completo. Está bien. Moderador. Como le digo, lo que alcancé a escucharlo, excelente moderación, muy bien, muy imparcial. Gracias por el respeto también. Gracias a toda la audiencia que se dio el tiempo para ver este debate, y que el Señor los bendiga, y hasta otra ocasión será, si el Señor así lo permite. Muy bien, muchas gracias, Alan, muchas gracias, Luis. Con esto damos por concluido el debate. Que tengan una excelente noche, que Dios les ampare y proteja del sueño reparador que cada uno merecemos tener. Será hasta la próxima. Hasta luego. Amén. Gloria a Dios.